Buenas tardes. Días todavía. Vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo 1 de la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Y vamos a leerlo todos juntos de forma alternada. Yo leo el primer versículo, ustedes leen el siguiente, y así nos vamos hasta que al final, en el versículo 24, leemos todos juntos. Gálatas capítulo 1. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Y todos los hermanos están conmigo para que se Gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis acercado de que os llamó por gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el Evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, por un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues justo ahora en favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradar a los hombres, no será siervo de Cristo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Pues yo sí lo recibí y lo repetí ahora en el mundo, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo agregaba a muchos de sus hermanos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelará así por mí, para que yo le entregase en los gentiles, no os ustedes ir a tocar mi sangre. ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro, y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ninguno otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios en mí. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, Y no era conocido visitar a las iglesias de Judea, solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. y glorificaban a Dios en mí. Oremos. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque eres bueno, porque nos permite, Señor, explorar tu palabra, Señor, introducirnos a ella, y por la revelación y por el poder de tu Espíritu Santo, Señor, podemos aprender cosas nuevas, cosas que podemos afirmar en nuestra fe, y que nos sirven, Señor, para continuar nuestro camino, para obedecerte, para servirte, para servir a los demás, para proclamar tu evangelio, Señor, y para darte toda la gloria y toda la honra. Permite que esta reflexión, esta meditación, sea de provecho, Señor, para todos nosotros, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén, hermanos. Pues sí, hoy empezamos un nuevo pasaje, un nuevo libro. Y le he puesto a este sermón, perdón, hay niños. ¿Los niños quieren pasar?
No. Bien. El título de este sermón yo le puse Entendiendo el Evangelio correctamente. Y sirva como una introducción para los estudios que vamos a tener a partir de hoy sobre el libro de Gálatas. La intención, hermanos, es pues, pasar el resto del año y gran parte del otro estudiando estos capítulos de Gálatas. Es una carta breve, pero es una carta muy hermosa, pero también es una carta dura, es una carta que tiene mucho mensaje. Ustedes, si se acuerdan, si han leído alguna vez Gálatas, pues es una carta que regaña fuertemente. Pero también en la escuelita bíblica que vimos, la escuelita bíblica de vacaciones, la vida de Pablo, y había ahí algunas ilustraciones, algunas enseñanzas sobre los Gálatas, ¿se acuerdan? Y es importante que entendamos todo lo que la palabra tiene para nosotros en esta pequeña gran carta, yo diría, porque es una carta que tiene muchas cosas importantes, ¿no? Les comentaba a los maestros, pero pues se acuerdan, ahí está en la armadura de la fe, ¿no? Gálatas 5, ¿verdad? Está también la libertad que tenemos en Cristo, está también las obras de la carne, el fruto del Espíritu, ¿verdad? Hay muchos pasajes muy importantes, muy interesantes en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Entonces vamos a estudiarla pues con cierto detenimiento y esperemos que tengamos un gran provecho de ella. Creo que es una epístola pertinente en este 2024 por las circunstancias que nos rodean. Y creo que va a ser de mucho bien para la iglesia, porque esta carta es una proclamación clara y poderosa del Evangelio y sus implicaciones en el mundo. A Gálatas se le ha llamado la declaración de independencia, de libertad cristiana. Martín Lutero, el gran reformador protestante, llamó a Gálatas, le puso un nombre, Catherine von Bora, que era el nombre de su esposa, porque dijo, estoy casado con esta carta. El Espíritu Santo le dio al apóstol Pablo la responsabilidad de aclarar el Evangelio de la forma más cuidadosa. Por eso escribió todas sus epístolas, para enriquecer nuestra comprensión de la vida y el ministerio, la muerte y la resurrección, la ascensión y el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Todo lo cual abarca la gloria de las buenas nuevas, la gloria del Evangelio. Así que es importante que entendamos el Evangelio tal como se revela a través del Espíritu Santo en las cartas paulinas, y particularmente lo vamos a estudiar en esta carta a los Gálatas. Muchos eruditos creen que Gálatas se escribió a finales de los años 40 de nuestra era, o quizás principios de los años 50. Parece que Pablo escribió esta carta antes del Concilio de Jerusalén, mencionado en Hechos 15, porque aunque menciona varios viajes a Jerusalén, no menciona el concilio, en el cual se trataron los temas que exactamente Pablo escribe a los Gálatas. Sí es cierto que Gálatas se escribió alrededor del año 50 después de Cristo. Entonces Pablo tendría más o menos unos 15 años de haberse convertido al cristianismo, más o menos en el año de 35 después de Cristo, en el camino a Damasco. Esta carta en particular, no se escribió para una sola iglesia, en una sola ciudad, como por ejemplo Tesalonicenses, que vemos Tesalonicenses 1:1 dice a la iglesia que está en Tesalónica, pero estaba dirigido a las iglesias de la región de Galacia, porque Galacia era una región y había varias iglesias en estas ciudades. Así que Galacia tenía un territorio poblado mayormente por gente de origen galo, que habían emigrado y que también estaban dominados por el Imperio Romano. Básicamente había dos regiones de Galacia,
la región norte y la región sur. Entonces Pablo le escribió, y por ejemplo, a todas las iglesias de Galacia, ¿no? Y estaban las ciudades en el norte, estaban Vecino, Ancira y Tabio, que no nos suenan mucho, pero en la región sur estaban incluidas las ciudades de Antioquía de Pisidia, de Iconio, Listra y Derbe, ciudades que se menciona que Pablo visitó en sus viajes. Así que cuando Pablo escribía a las iglesias de Galacia, conocía a la mayoría de las congregaciones, él mismo las había fundado, él mismo había estado ahí con ellos, él mismo les había predicado el Evangelio. Dice un comentarista, Morris, dice, está claro que Pablo pretendía que sus palabras tuvieran una amplia circulación en la región de Galacia. La carta se llevaría a cada centro y se leería allí, o se harían copias y se llevarían una a cada iglesia. Independiente de esto, hermanos, Gálatas tuvo un impacto muy fuerte durante la Reforma. Hace 507 años, en 1517, Martín Lutero, un monje y sacerdote agustino, inició la Reforma protestante, clavando 95 tesis que condenaban alguna práctica del sistema católico romano. En la puerta de la Iglesia Católica Romana de Wittenberg, en Alemania, clavó estas tesis y con esto se lanzó esencialmente la Reforma. La Reforma se inició. Lutero vio que estaba mal, lo que estaba mal en la Iglesia Católica Romana, y en particular cuando llegó al capítulo 3 de Gálatas, versículo 11, y las palabras que dicen el justo por la fe vivirá, entendió por primera vez lo que era el verdadero evangelio. Esta declaración, por supuesto, está extraída del Antiguo Testamento en Habacuc 2:4, y Pablo se refiere a ella nuevamente en Romanos 1:17, y por tercera vez el autor de Hebreos en el capítulo 10:38 dice: el justo vivirá por la fe. Y esto le despejó la mente, le despejó las tinieblas, se le alumbró el pensamiento a Martín Lutero de lo que era el Evangelio. Trajo consigo su salvación y dio fuerza y poder al ministerio que empezó a ejercer mientras Dios lo usaba como una parte clave de la gran restauración del Evangelio conocido como el movimiento de Reforma. Les cuento un poco acerca de la historia de Lutero, aprovechando que además estamos en el mes de la Biblia. Agosto es el mes de la Biblia, y les recomiendo que si van por ahí a la Ciudad de México, se asomen al Museo Maná, el Museo de la Biblia que está por ahí en Peralvillo, creo que es. Vayan, hermanos, vayan, ahí voy a publicarle cuál del hermano Carlos que lo transmita en el chat. Vayan, porque es interesante, y hay muchas actividades, y hay un calendario importante e interesante sobre el mes de la Biblia. Pero les cuento un poco de la historia de Lutero. Antes de que Lutero fuera un teólogo lúcido, era un monje confundido. Antes de que fuera una fuerza poderosa, Lutero fue un fracaso atormentado. Antes de que tuviera paz espiritual, vivía en constante dolor espiritual. Lutero estaba deprimido por la culpa que vivía, con ansiedad y con miedo constantes, por el pecado que sentía. En una ocasión, cuando todavía estaba haciendo su carrera como profesor de Derecho, se encontró en medio de una tormenta eléctrica y un rayo cayó muy cerca de él. Y esto lo aterrorizó tanto que en ese momento se comprometió con Dios para hacerse monje. Porque dijo: el próximo me va a caer, Señor, si no me cae un rayo, me voy a hacer monje. Y él se entregó a Dios y se hizo monje agustino y se trasladó a vivir a un monasterio agustino de la orden.
Y en el monasterio descubrió que el camino hacia la salvación era muy duro, muy difícil, no solo para él, era duro para todos sus compañeros y para todo el resto de los seres humanos. Tan duro que la Iglesia Católica inventó un lugar que se llama purgatorio, cuyo propósito es pagar los pecados restantes de las personas que eran demasiado malas para ir al cielo, pero no eran tan malas, o más bien eran demasiado buenas para ir al infierno. Estaban en medio de todos. Por lo que había muchísima gente demasiado mala para el cielo, pero demasiado buena para el infierno. Y entonces necesitaban una purga. Y eso era lo que supuestamente sucedía en el purgatorio. Supongo que en el pensamiento de Lutero, al entender esto, al que le enseñaran esto, lo mejor que podía haber esperado era irse al purgatorio. Pero esto lo torturaba por dentro, por la culpa y por el miedo. Los monjes temían tanto a Dios y a su ira, a Cristo y a su justo juicio, que acabaron recurriendo a María. Se les enseñó que María era más compasiva que el Padre y que el Hijo, y entonces acudían a ella para rogarle que intercediera por ellos ante Cristo y ante Dios a su favor, para que les concediera la salvación. Pero aún así Lutero sabía que él no merecía la salvación. A Lutero se le enseñó, como a todos los monjes y a la mayoría de los católicos, que la salvación es por gracia, pero hay que ganarse esa gracia. En otras palabras, hay que acumular una cierta cantidad de méritos para ser lo suficientemente digno, y entonces Dios te dará la gracia. Así que para llegar a ser digno, Lutero fue a los extremos. Se entregó, como la mayoría de los monjes, a toda disciplina severa, concebible e inconcebible. Renunció a toda voluntad propia. Se le dijo que la comida tenía que ser escasa, era una manera de alcanzar la dignidad que Dios deseaba, pasar hambres. Así que, como el resto de los monjes, comía una dieta a base de pan y agua, escasa. También se les dijo que tenían que batallar por la vida, y entre esas cosas usaban ropa incómoda, de fibras muy gruesas, muy rasposas, y otras cosas adicionales que tenían que ponerse en los zapatos para que les molestaran, y alrededor de sus cinturas algo que les causara dolor. Y eso también podría acumular algo de dignidad, algo de méritos para ellos. Así que se entregaban a la comida escasa, a la negación de la voluntad propia, a la ropa incómoda, a las vigilias sin dormir que se prolongaban. Se entregó a la mendicidad, que era lo más humillante que un ser humano puede hacer. Lo más humillante que un ser humano puede hacer es pedir limosna. Y se entregaron a eso, aunque no tuvieran necesidad. ¿Para qué? Para ver si hacían méritos. Pensaban que de alguna manera podían alcanzar la dignidad que los calificara para recibir la gracia. Ayunaban tan a menudo que algunos monjes se murieron de hambre. Y amigos de Lutero pensaban, este se va a morir de hambre si no come algo. Lutero sabía que no tenía el mérito que necesitaba. Y por eso hizo lo que se les decía a todos los católicos romanos que hicieran. Solicitó algún mérito que estuviera disponible para él, que pudiera serle transmitido de otra persona, porque los católicos también creen en lo que le llaman el tesoro de la iglesia o el tesoro de los santos, que es que si a mí me sobran obras nuevas, obras buenas, las pongo aquí en una cajita de oro que la tiene el Vaticano por ahí, y cuando alguien la necesite, pues se la pasa, se la transfieren con una buena ofrenda, claro, con una buena ¿verdad? ¿Para qué? Para que alcance el cielo. Así funciona. Así es como si te comprometes también
a visitar y a venerar reliquias. Por ahí anda en nuestro México un brazo de San Felipe de Jesús, San Judas Tadeo. Un huesito. Por ahí anda. Y hermanos, hay procesiones, cientos de miles de gentes van y andan detrás de eso, porque son huesos como los huesos imaginarios de Pedro, pedazos de la cruz, leche del pecho de María, sangre de los mártires, muchas cosas que veneran y que andan tras de eso para alcanzar méritos, para ver si eso los puede llevar al cielo. Y Lutero así se sentía, que nada lo podía llevar al cielo. Lutero caminó más de 900 kilómetros hasta Roma y luego de regreso hasta Wittenberg, Alemania, con tal de ascender a la escala santa. La escala santa. La escala santa es, se supone, la escalera por donde Jesús subió a donde estaba Pilato, el pretorio de Pilato, para ser juzgado. Y esa escalera, la mamá de Constantino I se la llevó de Jerusalén, no sé qué llevó porque ya Jerusalén estaba hecho ruinas, estaba destruido por los romanos, pero se la llevó a Roma y hay una iglesia que es la Escala Santa, que está ahí en la escalera, son 20 tantos escalones, en donde la gente va subiendo de rodillas y cada que sube un escalón reza algo, dice algo, besa la escalera, se da un latigazo, no sé, hay videos de YouTube que pueden ver, y ahí está la escalera. La escala santa. ¿Y qué hizo? Llegó ahí, lo hizo, pero en Roma vio otra cosa, hermanos, también. Vio la mayor corrupción que jamás se hubiera imaginado, lo que encontró ahí en Roma. En ese viaje de 900 kilómetros que hizo para subir la escala santa y ganarse algunos méritos, se encontró corrupción. Y luego cuando llegó a Roma, a su iglesia, venía ya con la consigna de que tenía que juntar dinero para la catedral de San Pedro. Y tenía que mandarlo vendiendo méritos, vendiendo indulgencias a todos los fieles que quisieran, pues con una lana te vas a hacer. Y eso le caló. Lutero estaba tan sobrecitado por su pecado que él se confesaba incansablemente, necesariamente. Él se confesaba todos los días, hasta 6 horas, con su confesor sacerdotal, un hombre, un fraile, llamado Staupitz. Y una vez Staupitz, estando casi dormido de la confesión, le dice a Lutero: ya, párale, no regreses aquí a confesarte, a menos que cometas adulterio o fornicación. Punto. Ya no vengas. Lo retachó. Deja de hacer confesiones interminables, le dijo su confesor. ¿Por qué? Porque Lutero no tenía paz. No podía dormir. No tenía salvación. La realidad del castigo eterno en el infierno lo estaba llevando a un nivel de terror y de miedo. Yo no sé si ustedes han visto moribundos que no tienen al Señor. Su corazón está lleno de terror y de miedo, porque no saben a dónde van a ir. Y muchos sí saben a dónde van a ir. Y les da terror. Ahorita los que estamos lejos, porque a mí me faltan como 50 años. No creo. Pero hermanos, a muchos cuando ya están a la orillita, les da terror, les da miedo. Y me maravilla. Fui a un hospital a visitarlas y platicaba a la hermana Orozco, de Silvia Orozco. Tenía cáncer terminal. Yo llegué con mi Biblia y le empecé a leer los salmos, a orar, y a los 10 minutos me dijo: ya párale, sí, ya estoy lista. Yo ya sé a dónde voy, Señor.
Pero ¿sabes qué? Esta persona que está aquí al lado está desesperada. Predicarle. Ella fue la primera que me lanzó a predicar. Pero ella estaba segura de dónde iba, contenta. Hermanos, la realidad del castigo eterno en el infierno lo estaba llevando a este nivel de terror y de miedo. Él quería desesperadamente estar bien con Dios porque entendía a Dios y entendía la ira de Dios y sabía del juicio de Dios. Hermanos, el temor de Dios es una verdad necesaria para impulsar a los pecadores a buscar la reconciliación con Dios. Donde no hay temor de Dios, los pecadores van ciega y alegremente ¿a dónde? Al infierno. Y naturalmente Romanos 3 nos dice que no hay un temor de Dios ante los ojos del pecado. Y allá anda la gente ciega hacia el infierno. No tiene temor de Dios. Aunque Lutero era un monje en un monasterio agustino y hacía todo lo que podía, no podía satisfacer su propio corazón y encontrar alivio para su miedo y su culpa. Se infligió tormentos extremos a su alma y a su cuerpo. Fíjense lo que dice Martín Lutero, y esto está tomado de sus apuntes. Dice Lutero: me torturaba a mí mismo rezando, ayunando, haciendo vigilias y congelándome. El frío era suficiente para matarme. Me infligía el dolor que nunca más me volvería a vivir. Toda esta tortura autoimpuesta junto con sus sacramentos, peregrinaciones y otras privaciones no le dieron paz, no le dieron descanso, no le dieron sensación de perdón, solo aumentaron el tormento. Lutero quedó convencido de que era imposible para cualquier pecador satisfacer a Dios y ser aceptado por Él. Y entonces, ¿qué pasó? Empezó a sentir que Dios era cruel. Fíjense lo que escribió. Dice: no amaba, sí, odiaba al Dios justo que castiga a los pecadores, y en secreto, si no blasfemamente, ciertamente murmurando mucho, estaba enojado con Dios y decía: no es suficiente que los miserables pecadores eternamente perdidos por el pecado original sean aplastados por la ley de los 10 mandamientos, sin que Dios añada dolor al dolor por medio del Evangelio, y también por el Evangelio amenazándonos con su ira justa. Y luego escribió: me enojé contra Dios con una conciencia feroz y atribulada. Lutero llegó a ese extremo. Hoy nos preguntamos, hermanos, en la iglesia, ¿dónde está esa furia en el cristianismo superfluo de hoy? ¿Dónde está esa furia? ¿Dónde está ese temor de Dios? ¿Dónde está esa ira santa? El cristianismo es superfluo. Las aguas del cristianismo son aguas poco profundas, desgraciadamente, de la iglesia de hoy. Son evangelios light, evangelios ligeros, falsos, que no generan ese temor por Dios. Sin embargo, ¿qué creen? Martín Lutero no dejó de estudiar su Biblia y encontró un compañero en la Biblia, otro hombre que estaba en la misma situación en la que él estaba. Estaba literalmente atormentado por el miedo, por la culpa, por la ansiedad, por el terror, y no sabía cómo estar bien con Dios. ¿Quién cree que era ese? Job. En el libro de Job, probablemente el primer libro de la Biblia que se escribió, cuando Job comienza a enfrentarse a Dios, hay una pregunta apremiante por su mente. Job 9:2. Job capítulo 9, versículo 2, dice: ciertamente yo sé que es así, ¿y cómo se justificará el hombre con Dios? ¿Cómo se justificará el hombre con Dios? Esa fue la pregunta de Lutero y esa fue la pregunta de Job. Y escuchen,
Esa es la pregunta de todas las religiones. Esa es la pregunta que todas las religiones del mundo intentan responder. ¿Cómo se justificará el hombre con Dios? ¿Por qué? Porque toda religión presupone una deidad y toda religión presupone un miedo por el cual se puede apaciguar a esa deidad y pasar de ser maltratado por ese Dios a bendecido por ese Dios. Eso es lo que es la religión. Toda religión se propone ofrecer una respuesta. ¿Cómo puede un hombre ser justo ante Dios? Y debo añadir, la respuesta de todas las religiones te conduce al infierno. Solo el Evangelio da la respuesta adecuada y verdadera. Pero esa es la pregunta: ¿cómo puede un hombre ser justo ante Dios? ¿Cómo puedo estar bien ante Dios? Fue la pregunta de Job, fue la pregunta de Lutero. Job era un buen hombre, era lo mejor que un hombre puede ser. Job 1:1 dice: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y este era ¿qué? Hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y él se pregunta: ¿cómo puedo estar bien delante de Dios? Eso no le alcanzaba. Job era lo mejor que se puede conseguir a nivel humano, y lo mismo afirma en el versículo 8. Entonces, ¿por qué hace esta pregunta? ¿Cómo puede un hombre ser justo ante Dios? La respuesta es muy sencilla. Porque ser un buen hombre no te hace estar bien con Dios. Porque nunca podrás por ti mismo ser lo suficientemente bueno. Job necesitaba entender esto. Un buen hombre que de repente ve morir a sus hijos, que pierden toda su fortuna, todas sus tierras, sus cosechas, animales, todo se convierte en desperdicio, pierde su salud, está enferma, y para colmo tiene una mujer que le dice: pues maldice y muérete. Un desastre físico, y está diciendo: Dios, estoy haciendo mi mejor esfuerzo para hacer lo mejor que puedo ser. Finalmente dice: no sé qué hacer. Hermanos, si leemos solamente como ejemplo el capítulo 7 de Job, del 3 al final, vemos la reflexión de Job sobre este dilema. Es una profunda confusión y agonía, muy parecida a la de Lutero. Luego en el capítulo 8 aparece uno de los amigos inútiles de Job, Bildad el Suita, y que le va a dar un consejo mundano. ¿Hasta cuándo dirás estas cosas y las palabras de tu boca serán un viento impetuoso? ¿Hasta cuándo vas a seguir con esto? ¿Hasta cuándo vas a seguir diciéndole a Dios que esto quejándote? ¿Acaso Dios pervierte la justicia? ¿O es que el Todopoderoso pervierte lo justo? Más abajo en el versículo 20, Bildad continúa: he aquí, Dios no aborrece al perfecto ni apoya la mano de los malignos. Aún llenará tu boca de risa y tus labios de júbilo. Los que te aborrecen serán vestidos de confusión, y la habitación de los impíos perecerá. Lo que le está diciendo Bildad es: todo lo que tienes que hacer es ser recto, porque sus amigos y Bildad decían: algo traes oculto que estás, y por eso estás como estás. Le decía ser una buena persona, pero Job le responde en el capítulo 9: yo sé que es así, sé que Dios es justo y recto, sé que es importante que yo sea responsable, pero aún así, ¿cómo puede un hombre estar en lo correcto ante Dios? He hecho todo lo que sé hacer y no he podido, dice Job. Dios no me ha perdonado, Dios no me ha aceptado, ¿qué voy a hacer? Si sigues diciendo Job, discutir con Dios. Si alguien quisiera discutir con Dios, no podría responderle ni una vez entre 1000, dice Job. No puedo discutir con Dios, no soy su razón. No soy rival de Dios. ¿Qué voy a hacer para estar con Dios? Mis días están escapando, versículo 25 del capítulo 9. ¿Cuál es mi futuro? ¿Cómo podré estar bien con Dios? Es la pregunta que todo el mundo se tiene que hacer, hermanos.
ese tipo de angustia, ese tipo de temor, ese tipo de pavor llega al corazón de alguien que teme a Dios, que teme el juicio, que teme la ira. Esa es la proclamación que falta en la iglesia el día de hoy. Y por eso los pecadores viven engañados. Constantemente escuchan: Dios te ama, no importa cómo seas, tú no te preocupes, sigue haciendo lo que estás haciendo. Puedes tener 3, 4 mujeres, puedes seguir pecando, puedes estafar, puedes robar, no te preocupes, Dios te ama. Ese es el evangelio online que se predica hoy en día, hermanos. ¿Y qué pasa? Pues te encaminas hacia la ira eterna de Dios si no te reconcilias con Él. Hay otros que también preguntaron esto: ¿necesitas ser más justo, tener más integridad? Pero ¿qué dice el salmista? En el Salmo 133 dice: Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Salmo 143, 2, que es de otro salmista: y no entras en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. Isaías 64, versículos 6 y 7: si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento, nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti. Por lo cual escondiste de nosotros tu rostro, y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. Miqueas 6 dice: ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año. ¿Se dará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Fíjense lo que dice Miqueas aquí, dice: daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas, por el pecado de mi alma. O sea, Miqueas se atreve a decir lo que hacían a otros dioses como Moloch: sacrificar niños para expiar su pecado. ¡Qué horror! ¿Cómo puedo ser justo ante Dios? Ese es el clamor suplicante de los salmistas, de los profetas, de Job y de Martín Lutero. ¿Cómo puedo escapar de la culpa? ¿Cómo puedo escapar de la muerte? ¿Cómo puedo escapar del castigo eterno? ¿Cómo puedo recibir la vida eterna y el cielo? Toda religión da la respuesta equivocada. Sé bueno, sé mejor, procura establecer tu propia justicia. Pablo enfrentó eso en Romanos 10, del 2 al 4, dice: porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios a través de Cristo, que es el fin de la ley, para justicia de todo aquel que cree. No se consigue por obrar, se consigue por creer en Cristo para poner fin a la tiranía de la ley. Hermanos, ese es el evangelio de Pablo, y eso es lo que descubrió Lutero cuando enseñaba Gálatas a sus alumnos en el seminario. Así que en realidad solo hay dos opciones posibles para ser aceptado por Dios. Existe lo que Jesús llamó el camino angosto y el camino ancho. Ambos dicen cielo, pero solo uno lleva ahí. El camino angosto es el camino del evangelio, el camino de la gracia, el camino de la fe, y conduce a la vida. El camino ancho es el camino de las obras y la religión. Dice cielo, pero te lleva directamente al infierno. No hay salvación aparte de la creencia en el verdadero evangelio. Todos los demás mensajes, todas las demás religiones, todos los demás evangelios son engaños demoníacos, religiones satánicas de una forma u otra. Decir que el evangelio es el único camino de salvación, decir lo que dijo Pablo en Gálatas 1:9, dice: como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea maldito, anatema. Hablar en ese tipo de lenguaje duro no es popular. A la Iglesia Católica Romana ni siquiera le gusta eso, por lo que desarrollaron lo que han llamado la teología natural.
Y la Iglesia Católica Romana dice que las personas sin Biblia, sin Evangelio, sin ningún conocimiento de Cristo, pueden aparecer en el cielo y en el reino de Dios, y que pueden ser reconciliados con Dios, que pueden ser perdonados y que pueden recibir la vida eterna. ¿En qué base? ¿En qué se basa? Según la interpretación del Concilio Vaticano II por parte del Papa Juan XXIII, él dijo lo siguiente: quienes viven según las bienaventuranzas y soportan con amor los sufrimientos de la vida, entrarán en el reino de Dios. ¡Qué locura! Así que pues va de acuerdo con la 4T, porque si eres pobre, humilde, doliente, sufriente, sin Biblia y sin Evangelio, sin Cristo, vas al reino de los cielos. Eso es lo que llaman la teología natural. En otras palabras, hay un camino alternativo, dicen, natural hacia Dios, y si te comportas de una determinada manera moral, te vas al cielo. Y así anda la gente. Dice, bueno, yo no necesito la iglesia, yo no necesito a Cristo. A mí la teología natural me aplica a todo dar. Yo me voy al cielo de Chile. Y si no, pues paso un rato por el mundo. Hay remedios, hay alternativas. Los protestantes tuvieron otra idea. No se crean que no. Y ellos la llamaron misericordia más amplia. Y dicen que la misericordia de Dios es más amplia que el cristianismo mismo, que es más amplia que el Evangelio. Un escritor dijo: Dios tiene más en marcha en cuanto a la redención de lo que sucedió en la Palestina del primer siglo. O sea, ¿en serio que le habló otro ángel? ¿Ok? Y ahí han surgido los mormones, los testigos de Jehová, los santos de los últimos días, de los que se parecen a nosotros. Tantos hay. Hermanos, y lo digo en serio, no es por criticar, es porque es, o se van al cielo o se van al infierno. Lo que el escritor quiso decir y quiere que creamos es que si él alguna vez se llamó evangélico, está negando la cruz de Cristo, porque dice que Dios salva a través de todas las diferentes religiones. Y eso le llaman ecumenismo. Otro señor llamado Raymond Panikkar, hindú, escribió un libro llamado El Cristo desconocido del hinduismo. En ese libro dice lo siguiente: es a través del sacramento del hinduismo que Cristo salva. ¿En serio? O sea, ¿quién se la va a creer? Bueno, yo les pregunto a ustedes, pero muchos se la creen, desgraciadamente. Así que lo vemos en el catolicismo clásico, en la idea de la teología natural, en el protestantismo, en la misericordia más amplia de que la salvación de Dios no se limita solo al Evangelio. Y en la nueva perspectiva sobre Pablo también dicen, en donde hay una persona que se llama Xavier Wright, un teólogo, y sus escritos son una masa de ambigüedad confusa, de contradicciones y ofuscaciones del Evangelio. Yo no puedo decirles qué es lo que cree, pero puedo decirles lo que no cree. Él no cree que Cristo es salvo, punto. Él rechaza el sacrificio en la cruz de Cristo. Él dice que eso no es, que no va con Dios, que Dios no es así. Punto. O sea, eso es lo que no cree. Entonces, y lo anda divulgando. ¿Y qué creen? Hay muchos que le creen. Primera de Corintios 15, 1 al 4 dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseverasteis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Así que el señor Wright está wrong. Los que entienden inglés, right significa bien, wrong significa mal. Entonces el señor bien está mal. Y muchos aceptan sus enseñanzas contra el verdadero conocimiento. Hermanos,
Lo que me sorprende es que la gente pueda ser influenciada por estos pensadores, como Wright y como nosotros, para creer en lo equivocado. Y entiendo que muchas veces esa creencia les facilita el camino. ¿A qué me refiero? A que simplemente les dice, no tienes que arrepentirte. Y entonces, la falta de arrepentimiento, hermanos, lleva a la falta de perdón. Entonces, muchos están propagando un evangelio falso y niegan el evangelio verdadero y no tienen absolutamente ningún temor como el mundo de afuera. El mundo de afuera no está angustiado, no tiene culpa, no tiene terror. Están vacíos de la obra del Espíritu Santo que convence de pecado, de justicia y de juicio. La buena noticia acerca de Martín Lutero fue que el Espíritu estaba obrando en su alma. Y fue el conocimiento de la revelación de Dios como juez justo y la ira de Dios en las Escrituras lo que activó en su alma para hacerle temer hasta que encontró la verdad. Lo que no existe hoy en la iglesia es ese temor. ¿Dónde vemos a la gente temerosa de Dios? ¿Dónde están los pecadores aterrorizados por su pecado, por su condena? ¿Dónde está su angustia? Hermanos, propagar un evangelio falso y no sentir nada más que orgullo es estar en el lugar más peligroso posible. No tener interés en la verdadera doctrina de la justificación, sino ser un hereje feliz y además ambiguo, es estar en el lugar más grave del peligro espiritual. Y te conviertes no solamente en un peligro para ti, sino para los que te rodean, para los que influyes. Lutero fue expuesto a la ira de Dios en las páginas de las Escrituras, en Gálatas, en Romanos, y sabía que su corazón era malvado y también su comportamiento, pero él solo quería saber cómo estar bien con Dios, igual que Job. Y cuando empezó a enseñar el libro de Romanos 1:17, dice, el justo por la fe vivirá. Y comenzó a enseñar el libro de Gálatas, capítulo 3, versículo 11, el justo por la fe vivirá. Y cuando estaba en Gálatas, la luz le amaneció y comprendió que la salvación no es por obras, no es por mérito, es por gracia mediante la fe solamente en Cristo. Y el justo vive por la fe, y que la justicia de Dios se aplica al pecador creyente. Y cuando el Evangelio irrumpió en su alma, el Espíritu Santo le dio vida, le dio paz, le dio gozo, tanto que lo inundaron, porque fue aceptado, fue perdonado, fue reconciliado, fue convertido, fue adoptado, fue justificado solamente por la gracia mediante la fe. Y cuando leyó Gálatas 2:20, que dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, escribió esto, dice, por la fe en Cristo, pues la justicia de Cristo se convierte en nuestra propia justicia. Y todo lo que Él tiene se convierte en nuestro. Más bien, Él mismo se convierte en nuestro. El que confía en Cristo existe en Cristo. Es uno con Cristo, lo mismo que Él. Cuando leyó Gálatas 20, pudo escribir esto. Hermanos, el asunto del Evangelio no se resolvió hace 507 años. Se resolvió hace más de 2000 años. Se resolvió en el libro de Gálatas, en la carta de Romanos y el resto de las Escrituras. Se resolvió y quedó claro que la salvación, como lo describe Romanos 3:21, es aparte de la ley. La ley y los profetas solo dan testimonio de ella. Es la misma salvación de la que se da testimonio en el Antiguo Testamento. Es la justicia de Dios que viene al pecador por medio de la fe de Jesucristo para todos los que creen. Dice el versículo 24 de Romanos 3, son justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús.
La justicia no es por la ley. Gálatas 3:21, no es por la ley. Y sobre este versículo también Lutero escribió el siguiente comentario, en su comentario sobre Gálatas. Gálatas 3:21 dice Lutero: aquí Pablo está diciendo que ninguna ley por sí misma es capaz de dar vida, solo manda. Tales obras como las que se hacen, incluso según la propia ley de Dios, no nos justifican ante Dios, nos hacen pecadores, no apaciguan la ira de Dios, la encienden, no obtienen justicia, sino que la impiden, no dan vida, sino que matan y destruyen. La ley en sí misma no justifica, sino que tiene efectos opuestos. Gálatas 3:10 dice: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Lutero descubrió eso y luego descubrió las glorias del Evangelio, el bendito Evangelio de la gracia y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿cómo puede un hombre estar bien con Dios? Mediante la gracia de Dios que le es dada por la fe en Cristo. ¿Qué tan negociable es esto, hermanos? ¿Qué tan negociable es este Evangelio? Es innegociable. No hay rebajas, no hay descuentos, nada, es innegociable. Gálatas 1, versículo 6 dice, fíjense ustedes la carta dura de Pablo, dice: estoy maravillado que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Porque no hay otro, todo lo demás no son buenas noticias. Todo lo demás son malas noticias. Versículo 7, no hay otro, sino que algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Así que, si tienes un evangelio diferente en el versículo 6 o un evangelio distorsionado en el versículo 7, luego dice: mas si aún vosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema, maldito. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea maldito, anatema. Y esto estaba en la mente del apóstol Pablo en el capítulo 11 de 2 de Corintios, versículos 2 al 4, dice: porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, y si recibís otro espíritu del que habéis recibido, u otro evangelio del que habéis aceptado, hermanos, dice bien, lo toleráis. O sea, los gálatas lo toleraron, por eso los está regañando Pablo. Y para eso vamos a estudiar también la carta de los Gálatas, para que nadie venga con falsas enseñanzas, con falsos evangelios, con extrañas doctrinas. Porque eso está abundando, hermanos. ¿A cuánta gente le pregunta cómo vieron los Olímpicos? Y todo fue maravilloso. Y no solamente me refiero a la escena de la inauguración, sino a los problemas que hubo en el boxeo con los trans y a todas las cosas que pasaron en la Villa Olímpica. Hay cosas que no saben o que son normales. ¿Para qué saben? Si así es el mundo. Hermanos, cualquier forma de evangelio corrupto, el evangelio de las obras, el evangelio de la prosperidad, el evangelio de la teología natural, el evangelio de la misericordia más amplia, la nueva perspectiva sobre Pablo, como quieran llamarlo, no debe ser tolerado en la iglesia de Cristo. Así que, ¿por qué vamos a estudiar la carta de los Gálatas? Para entender correctamente el evangelio de Cristo. 2.
para no ser engañados por falsos profetas y maestros. 3, para enseñar el verdadero evangelio a los nuestros. Por esas 3 razones vale la pena estudiar Gálatas a fondo, hermanos. Y quiero cerrar pidiéndoles que vean el capítulo 5 de Apocalipsis. Y esta es la palabra final sobre la exclusividad del evangelio. Vayamos al cielo y descubramos qué evangelio se celebra en el cielo. ¿Cuál es el evangelio que se celebra en el cielo? Porque solo hay un solo cielo. ¿Cuál es ese que se está celebrando? ¿Están celebrando el evangelio de los méritos, de las obras, de los buenos? No, vamos al cielo. ¿Qué dice Apocalipsis 5, versículo 6? Donde Juan de repente ve el trono de Dios. Dice así, y voy a leer desde el versículo 5 hasta el versículo 14. Perdón, 6. Apocalipsis 5, versículo 6 al 14. Dice: y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios, enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un cántico nuevo, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje, lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y los 4 seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus brazos y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Hermanos, ese es el evangelio que se celebra en el cielo. El evangelio del cordero que fue inmolado por nuestros pecados. Ese es el evangelio que tenemos. No hay otro. No le crean a otro. No se desvíen a otro. Y estudiemos esta epístola para mantenernos en el camino angosto. ¿Cómo entraremos en la presencia de Dios? Hermanos, fuimos comprados por la sangre de Cristo, y esa es la expiación sustituta para pagar nuestros pecados. Por eso, toda la adoración del cielo va hacia el Cordero que derramó su sangre. Es el único evangelio que se celebra en el cielo. Y es el evangelio que Pablo proclama y que defiende en sus cartas, y en especial la de los Gálatas. Por eso vamos a estudiar. Amén. Amén. Oremos. Bendito Padre Celestial, te damos muchísimas gracias, Padre. Te queremos pedir que tú nos inspires, Señor, que tú nos bendigas en esta serie de estudios, de sermones, Padre, para poder meternos de lleno, Señor, en el Evangelio, en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, para que sea inspiración para nosotros, para que sea seguridad, para que nos dé valentía, Señor, y para que nos dé también paz, consuelo, tranquilidad, y nos quite cualquier temor, Señor, porque estamos seguros en ti. Gracias, Padre, por todo lo que tú nos has dado, y te pedimos que tú nos bendigas, en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén.